Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te elegí, irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami', paz con todos vosotros. Hoy retomamos en la medida de lo posible el seguimiento de la cronología de los evangelios que habíamos dejado antes, cuando tratamos la transfiguración de Jesús. Y quisiera proclamar enseguida el evangelio que sigue inmediatamente a este evento de la transfiguración. Leeremos o proclamaremos algunos versículos del Evangelio de Marcos que hoy pretendo profundizar. Entonces proclamamos el Evangelio según Marcos, capítulo 9. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. El marco de los acontecimientos que estamos tratando, es decir, la transfiguración, la bajada del monte con la palabra de Jesús que acabamos de oír, se sitúa en el camino, por así decirlo, iniciático que Jesús hace con sus apóstoles, con sus discípulos. En emisiones anteriores he hecho varias referencias a este camino de Jesús hacia Jerusalén. Recuerdo que en el Evangelio de San Marcos en particular hay una sección denominada En Camino o Por el Camino, que abarca del capítulo 8 al 10, llamada en griego enteodos, o sea, en el camino, porque los eventos narrados en ella, o las palabras de Jesús, tienen lugar todos en el camino de Jesús hacia Jerusalén para su última y definitiva Pascua,
que es el cumplimiento de todo. Se trata, por tanto, del camino propio de Jesús, y Jesús está siempre en camino, pero digamos, es el corazón del Evangelio de Marcos, y luego también los otros evangelios resaltan este camino lleno de revelaciones que prepara a los discípulos al rechazo de la cruz. De hecho, este camino es todo un misterio de cruz y de gloria fundidas, como veremos. Como, por lo demás, todo el Evangelio de Marcos en particular, es como en nuestra vida hay que ser iniciados en el misterio de la cruz gloriosa para comprender. Para comprender la perla, el secreto profundo de esta cruz gloriosa. Es decir, para entender que en el rechazo está la exaltación, que en el vacío está la plenitud, que en la muerte está la vida. He aquí el secreto mesiánico. El triunfo acontece a través de la derrota. El león se hace cordero. Cristo triunfa fracasando, precisamente como San Juan el Bautista, como veremos. Solo cuando uno disminuye, crece. Lo dice Juan el Bautista: yo debo crecer y él, el Mesías Cristo, tiene que crecer. Yo debo disminuir y en cambio él crecer. Él debe crecer, claramente referido al Mesías. Yo debo disminuir. Porque solo quien desciende puede ascender. Esa es también una palabra para nuestra vida. Dios permite descensos, tal vez muy dolorosos. He aquí por qué tiene para nosotros un camino de ascensión hacia el cielo que pasa por la cruz. Pero la cruz es la llave que abre la puerta del cielo. Y en el Evangelio de Marcos, en este camino, se usa varias veces la expresión entejodos, en estos capítulos que he mencionado, 8, 9 y 10. Es decir, se usa la expresión entejodos, en camino o en el camino. Este camino, esta sección del Evangelio de Marcos, se abre con el ciego de Betsaida, del que he hablado abundantemente, y que cosa extraña ve o vuelve a ver, pero en 2 etapas, es decir, gradualmente. Y curiosamente, la primera vez, a pesar de que Jesús le puso saliva en los ojos y le impuso las manos, no ve claramente. Verá solo después de un segundo signo por parte de Jesús, una segunda imposición de las manos. ¿Por qué? Porque este ciego de Betsaida es un símbolo de este camino de los apóstoles que ven, pero aún no ven claramente. Todavía necesitan caminar con Jesús y con la comunidad de los discípulos, exactamente como nosotros. En este camino, en el Evangelio de Marcos, pero también en los otros evangelios sinópticos, o sea, Mateo y Lucas, hay 3 eventos fundamentales en este camino. El primero es la profesión de fe de Pedro. San Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, es el Mesías, pero paradójicamente, justo cuando lo reconoce, Jesús ordena severamente a los apóstoles no decirlo a nadie, es decir, impone lo que se llama el secreto mesiánico, que es especialmente típico de Marcos. Especialmente Marcos subraya este secreto mesiánico de Jesús que Jesús impone a los suyos. El segundo evento son los 3 anuncios de la pasión y resurrección. Y también aquí, a pesar de que Jesús anuncia claramente sus sufrimientos futuros y su resurrección, el evangelista dice que él hacía este discurso abiertamente. Se podría traducir mejor, decía esta palabra con parresía, que quiere decir con audacia, con libertad. He aquí, Jesús habla tan claramente, tan abiertamente, pero cada anuncio de estos 3 se encuentra, o se enfrenta con la incomprensión de los apóstoles, que están todavía en camino hacia la cruz gloriosa, aún no comprenden el misterio divino profundo de Jesús, o su misión, que pasa por la cruz. Por ejemplo, tras el primer anuncio de la pasión y resurrección, Pedro reprende a Jesús.
Tras el segundo anuncio, los discípulos no entienden y tienen miedo de interrogarlo, y en el camino de nuevo discuten sobre quién es el más grande. Y tras el tercer anuncio de la pasión, Santiago y Juan le piden estar uno a su derecha y otro a su izquierda en la gloria, mientras los demás discípulos se indignan con ellos por esta petición. Aún tras tanto hablar de sufrimientos por parte de Jesús, los apóstoles piensan en la gloria. El tercer evento es la transfiguración, y también este evento, como hemos visto, es una mezcla de luz y oscuridad. Claro, Jesús se transfigura, aparece lleno de luz, la luz divina, pero los tres apóstoles están asustados, entran en una nube y sin embargo ven su gloria. He aquí estos eventos, y especialmente la incomprensión por parte de los discípulos, los sentimos muy cercanos a nosotros, porque también nosotros en nuestra vida a menudo no entendemos el sentido del sufrimiento, el porqué del rechazo. O sea, no tenemos la llave para entender el misterio de la historia, nos falta la clave de interpretación, que es la cruz. No entendemos el motivo de las injusticias, de la pandemia, de las guerras, de las enfermedades, de nuestros fracasos, de nuestras angustias, de las tragedias que a veces en nuestra vida nos marcan, nos enseñan o nos señalan profundamente, o nos marcan. Así llegamos al pasaje de hoy y profundizaremos el trasfondo de este Evangelio en el próximo episodio, yendo a las fuentes de la fe de este pasaje del Evangelio de Marcos, pasaje que, como ya he dicho, sigue inmediatamente a la transfiguración y que es narrado no solo por Marcos, sino también por Mateo y por Lucas. Así comenzamos a comentar el texto que hemos proclamado al inicio. Ante todo se dice en este texto cuando bajaban del monte, es decir, estamos después de la transfiguración. Pedro quería permanecer en el monte y hacer 3 tiendas, en hebreo 3 sukkot, 3 cabañas, diciendo, es bueno para nosotros estar aquí, hagamos 3 tiendas. Pedro ha hecho esta experiencia maravillosa de la belleza de Dios, de su gloria, no quiere bajar del monte, a menudo como nosotros. De hecho, bajar del monte es siempre dramático, también en la Escritura. En el Antiguo Testamento, Moisés baja del monte Sinaí por primera vez, y cuando baja, ve que el pueblo se ha desviado, ha hecho un becerro de oro, ha caído en la idolatría. También nosotros no querríamos nunca descender del monte, no querríamos retomar o emprender el camino de la cruz, del rechazo, el camino hacia la Jerusalén que nos espera, pero es necesario. También Elías en el Antiguo Testamento, rechazado por el rey Acab y por la reina Jezabel y por el pueblo, ya no quiere caminar. Pero el ángel le dice, levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti. Aún tenemos mucho camino por recorrer como Elías, el gran profeta. Es necesario para nosotros hacer un camino de descenso con Cristo y como Cristo. Y descenso, que en griego se dice katábasis, que por cierto en la literatura griega es un topos, un motivo tópico para indicar la bajada al Hades. Su contrario es la anábasis, la ascensión, la subida al cielo, y este es propiamente el camino bautismal, descender en la pila bautismal para ascender con Cristo, para resucitar con Él. Entonces ahora vamos a rezar con un canto del libro de las Lamentaciones que habla de esta oscuridad, pero esta oscuridad que está llena de Dios cuando Dios permite que tenemos que estar sentados, solitarios y silenciosos, esperando la gloria de Dios, su manifestación. Gracias. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías,
el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano. Mientras que pasa su gloria. Entonces, el texto del Evangelio que hemos proclamado antes de la pausa musical dice que precisamente mientras Jesús y los apóstoles bajaban del monte, ordenó a sus discípulos no contar a nadie las cosas que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Por qué Jesús intima este secreto llamado el secreto mesiánico? ¿Por qué dice que no deben contar la gloria que han visto en el monte alto, la gloria de Jesús, hasta su resurrección? Se trata de mucho más que de un recurso literario. Este secreto mesiánico toca la identidad misma de Jesucristo y su misión. Jesucristo es el Mesías oculto, como veremos, como Elías, que en la tradición judía posterior está oculto, está encubierto. Jesús es el Mesías escondido, misterioso, es decir, si por un lado estamos llamados a anunciar a Jesucristo desde las azoteas, a anunciar el reino de Dios con parresía, sin temor, a hacer resplandecer esta luz desde el monte, por otro lado es necesario un camino de descenso, de iniciación, para conocer, comprender y sobre todo vivir, encarnar el misterio de Cristo, es decir, para ser cristiano. He aquí por qué, esto es muy interesante, Jesús anuncia a todos, a las multitudes, el reino de Dios, a los más pobres, también a los lejanos, a los pecadores, pero al mismo tiempo, atención, revela en secreto a sus discípulos los misterios del reino de los cielos. Los forma en secreto durante años, los inicia en los misterios del reino de los cielos. Es decir, hay unos elegidos a quienes se les desvelan los secretos de Cristo y que luego deben prestar un servicio a la humanidad. No es una elección para ellos mismos, sino una elección para la humanidad. Están llamados luego a iniciar a otros en los misterios del reino de los cielos.
sin arriesgar dar las perlas a los cerdos, como dice el Evangelio, porque no todos estamos listos para todo en todo momento. Necesitamos un camino gradual. De la gradualidad del camino, el mismo camino que Jesús hizo recorrer a sus apóstoles. De esto necesitamos. He aquí, esto para nosotros es un llamado a tener paciencia con nosotros mismos y con los demás. No podemos exigir la conversión, exigir la santidad o exigir el cristianismo a otros. No todos tienen la gracia de hacer un camino iniciático. No a todos se les da a conocer todo. Hay algunos que tienen una gracia, que pero es una llamada. Poder iniciar en la fe a otros. He aquí la importancia de la catequesis, del catecumenado antiguo, del pedagogo, del iniciador, del catequista que paso a paso, con la ayuda de Cristo, con su gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, ayuda al hermano, a la hermana, incluso al más lejano, al más pecador, a ser cristiano. He aquí el camino que luego será el catecumenado. Y luego, en el versículo 10, esta primera parte de este pasaje que hemos proclamado concluye así: y ellos guardaron la palabra, discutiendo entre sí qué es resucitar de entre los muertos. Podemos traducir más literalmente de esta manera: ellos guardaron la palabra, discutiendo entre sí qué es resucitar de entre los muertos. Entonces, el texto original usa el verbo krateo en griego. Cuando dice guardaron entre sí el asunto o la palabra, literalmente krateo quiere decir tener firmemente, agarrar, sostener bien apretado, es decir, custodiaron la palabra. Y no se dice custodiaron el asunto o la cosa, sino el logos, se dice en griego, o sea, custodiaron el logos, la palabra misteriosa, el logos misterioso. O sea, los discípulos, como la Santa Virgen María, no entienden. Pero aquí lo importante, nosotros queríamos entender todo. Dios nos hace entender las cosas gradualmente. Algunas veces hay rasgaduras y Dios nos da iluminaciones, inspiraciones. Otras veces no entendemos. He aquí la importancia de hacer como la Virgen María eminentemente lo hace, y como aquí los apóstoles, cuando no entienden o entienden nada o entienden poco, no rechazan, sino que conservan el logos de Cristo, su palabra, más aún el logos que es el mismo Cristo. Y se dice después que los apóstoles disputaban entre ellos. Este también es muy interesante porque una de las cosas más importantes que se hace en las escuelas rabínicas hasta hoy es disputar. Esto lo saben bien los judíos. Cuando no se entiende una palabra enigmática o misteriosa de la Torá, de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, no se rechaza, sino que se habla de ella en comunidad, se discute con los hermanos, con los condiscípulos, porque es de la discusión y de la comunión en comunidad que se puede profundizar en la verdad. Por eso el género literario más difundido en la literatura rabínica es lo que se llama vikuach, la disputa, o mejor la machloket, la controversia. Y eso es muy común en la literatura rabínica, en la Mishnah y también en el Talmud. A menudo la verdad emerge de dos posiciones opuestas, contrastantes, de una disputa, porque aunque la verdad divina es sencilla, el hombre no puede poseerla completamente él solo. Claro, la verdad es una. No es que la verdad tiene que surgir de una dialéctica, en ese sentido no. Pero necesitamos los hermanos. Y podemos decir que esto se cumple también en nuestras comunidades, en la iglesia. Es decir, si por un lado el Espíritu Santo nos lleva a la verdad completa, y si Jesucristo es la verdad en persona, por otro lado el Espíritu inspira, además de a la jerarquía, también a muchos hermanos y hermanas de la Iglesia, que por tanto deben ser escuchados, lo que llamamos un camino sinodal, sinodos,
Y aquí hemos hablado de estar en el camino, en teodos en griego. El camino juntos, lo que hacen los discípulos, incluso cuando no entienden. Pero en ese camino está Jesucristo, y Jesucristo no juzga la incomprensión de los discípulos. Ciertamente, muchas veces los corrige, les dice también palabras fuertes. Debe decir a Pedro que no entiende: vete detrás de mí, Satanás. Pero al mismo tiempo permanece con ellos, los acompaña. Por eso es importante que en esta sinodalidad, en este camino, Jesucristo sea presente, su verdad. Porque Jesucristo llevará a sus discípulos hasta la cruz y luego hasta la gloria, aceptando que no están preparados, que no entenderán el misterio de la cruz, pero llevándolos con paciencia poco a poco. He aquí, a ser verdaderos discípulos, a ser cristianos, a poder abrazar este misterio maravilloso de oscuridad y de gloria que es la Santa Cruz de Cristo. Ahora vamos a entrar en nuestro asunto, sobre todo vamos a profundizar en la figura de Elías, profeta, y por eso vamos a rezar con un canto, María Pequeña María, que habla justamente de la Virgen María como la brisa suave de Elías. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Entonces, como hemos visto, hay una disputa entre los discípulos que no entienden. Pero, ¿qué hacen los discípulos después, tras haber discutido entre ellos? Discutían sobre qué significaba resucitar de entre los muertos. Los discípulos interrogan a su rabino, es más, al rabino por excelencia, al maestro de los maestros, Jesucristo. Es interesante este interrogar de los discípulos. También nosotros debemos saber pedir a Cristo, interrogarlo, pedirle a Él la iluminación. Según la tradición judía hay 48 peldaños para acceder a la Torá, a la palabra de Dios. O sea, entrar en los secretos de la Torá,
o sea, de la palabra de Dios, de la ley, es lo más difícil para los judíos, tanto que hay que recorrer 48 peldaños. 2 de estos 48 peldaños son la discusión con los discípulos y luego el saber hacer preguntas a su maestro especialmente. Piensen justamente en lo que hacen aquí los apóstoles, que de hecho eran judíos. Y nosotros entendemos con dificultad esta pregunta que hacen, esta cuestión que plantean los apóstoles a Jesús. Y sin embargo en el judaísmo es fundamental. Hacen una pregunta muy precisa, le plantean la cuestión. La pregunta es esta: ¿por qué los escribas dicen que primero debe venir Elías? ¿Qué quiere decir? Pues bien, ya en tiempos de Jesús queda claro por este versículo, pero también por otros, se creía que la venida del Mesías estaría precedida por la venida de Elías. Lo dice también, o hay una alusión en el profeta Malaquías. Ahora bien, esto es algo muy discutido entre los estudiosos. Algunos dicen que esto se halla en el Evangelio, pero no en las fuentes antiguas, y que por tanto no tenemos la seguridad de que esta creencia, pero esta creencia, sin embargo, evidentemente no tendría sentido si estuviera puesta en el Evangelio, si no hubiera sido un problema de los judíos en tiempos de Jesús. No sabemos cuán difundida estaba esta creencia a nivel popular, es decir, el hecho de que Elías debía regresar antes del Mesías, pero sabemos que los escribas estaban convencidos, también porque hay una base clara en la Biblia, como he dicho, en la profecía de Malaquías, donde se dice literalmente así: he aquí, Dios mismo dice, he aquí yo envío a vosotros a Elías, el profeta, antes de la venida del día del Señor, grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. He traducido aquí más literalmente del hebreo, y en el libro del Eclesiástico 48:10 se afirma respecto a Elías el profeta: tú has sido destinado para las correcciones en los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de la cólera, para reconducir el corazón del padre al hijo y restablecer las tribus de Jacob. Y también aquí he traducido más literalmente del griego, es decir, en estos dos textos parece claro, sobre todo en el primero, que antes de la venida del día del Señor vendrá el profeta Elías. ¿De dónde proviene esta idea del retorno de Elías? También aquí el origen está en la tradición oral judía. Lo veremos en breve. Hay numerosísimos textos sobre este retorno de Elías en la tradición rabínica, pero estos textos estas tradiciones tienen una base bíblica. Ciertamente hay a su base en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, donde de Elías no se dice que muera, sino que se dice que es llevado al cielo y asumido al cielo en un torbellino. Y el segundo libro de los Macabeos dice claramente que fue asumido al cielo. Así pues, Elías es llevado al cielo en un torbellino, llevado al cielo en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Es interesante porque varias veces en el Antiguo Testamento el profeta Elías está asociado al fuego, y así también Juan el Bautista. Juan el Bautista, no por casualidad, retoma la figura de Elías, porque en sus palabras en el Evangelio hace referencia varias veces al fuego. Así pues existía la idea de que si Elías no había muerto, tenía que regresar. Hay personajes en la tradición judía que no han muerto, sino que se dice que no han gustado la muerte, una expresión hebrea para decir que han muerto con el beso de Dios, o mejor, no han muerto, han sido asumidos al cielo. Uno es Enoc, porque en el libro del Génesis se dice que no se le encontró más, o sea, fue llevado, y de Moisés se dice que en el libro del Deuteronomio que no se encontró su tumba. Y de Elías, precisamente, se dice que fue llevado al cielo. Por tanto, algunos personajes, ya lo mencioné en otras emisiones, han sido asumidos al cielo según la tradición popular.
Y así, si Elías ha sido asumido al cielo, significa que puede regresar. Y el libro del profeta Malaquías anuncia el retorno de Elías antes de la venida del día del Señor. En el Nuevo Testamento hay varias alusiones a la venida de Elías. Y esto pasó también a la literatura cristiana posterior. Por ejemplo, Herodes, cuando oye hablar de Jesucristo, esto está en el Evangelio, piensa que sea Elías que ha regresado. Y cuando Jesús grita en la cruz y recita el Salmo 22, Eloí, Eloí, lema sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos piensan que está llamando a Eliyahu, porque en hebreo Eliyahu podría sonar como Eloí o Elohai, es decir, Dios mío. Elohai en griego y en hebreo y Eloí en arameo. Así pues, estaría llamando a Elías, según así lo pensaron los que estaban bajo de la cruz. Hay varios textos que, por ejemplo, también cuando Jesús pregunta a los apóstoles antes de la profesión de fe de Pedro, quien dice la gente que es el Hijo del Hombre, algunos responden, o algunos de la gente pensaban, es Elías. Así pues existía esta creencia popular, esta leyenda, de que Elías regresaría porque había sido asumido al cielo y debía preanunciar la venida del Mesías. Tal vez la expectativa del retorno de Elías ya esté atestiguada en los rollos del Mar Muerto, porque hay un texto en estos rollos, en Qumran, que es bastante difícil de leer porque hay que reconstruirlo, pero algunos han leído, enviaré a Elías delante, y después desgraciadamente no se lee. Pero en la literatura judía posterior es verdad que este tema del retorno de Elías es muy común. Por ejemplo, puedo citar a solo algunos textos, un texto de la Mishnah, este texto redactado alrededor del año 200 después de Cristo, que recoge, hay un texto que en el tratado Eduyot dice así: el Rabbi Yehoshua dijo, he recibido una tradición de Rabban Yohanan ben Zakkai, quien la escuchó de su maestro, y su maestro la escuchó de su maestro como una halajá, es decir, como un punto de la ley que ha sido entregada a Moisés desde el Sinaí. O sea, el Rabbi Yehoshua dice que esta tradición es antiquísima, incluso la hace remontar a Moisés en el Sinaí. Es decir, significa que es algo transmitido de maestro en maestro, por lo tanto una tradición importante. Y después cita cuál es esta tradición: que Elías no vendrá para declarar impuro o para declarar puro a alguien, para alejarlo o acercarlo, sino para alejar a quien ha sido acercado y para acercar a quien ha sido alejado. O sea, muy interesante. El Rabbi Yehuda dice para acercar, pero no para alejar. El rabino Shimon dice para conciliar las disputas. Y los sabios dicen ni para alejar ni para acercar, sino para hacer la paz en el mundo. Porque está dicho, he aquí yo os envío al profeta Elías. Y después se cita al profeta Malaquías, es decir, se habla de la venida de Elías. Es un texto no fácil, pero se dice prácticamente que el profeta Elías ha sido enviado o será enviado otra vez para acercar a los lejanos. Entonces, para la penitencia, para la conversión o para conciliar las disputas, o sea, para resolver esos problemas misteriosos de la ley o para desvelar los misterios de la Torá. Y luego, tercero, se dice para dar el shalom en el mundo, para dar la paz en el mundo. Que dice la paz sería el Mesías mismo, porque la paz en el mundo la da el Mesías. De hecho, es interesante que, según la Mishnah, otro texto dice que toda cuestión disputada de la Torá, de la ley, que no se puede resolver, debe dejarse en suspenso hasta que venga Elías, hasta que vuelva Elías. Este problema del retorno de Elías era fuerte también en el primer cristianismo. Nos lo reporta, por ejemplo, San Justino de Nablus, que precisamente es nativo de Tierra Santa, de Nablus.
a aquel tiempo llamada Flavia Neápolis, después hoy es llamada Nablus. San Justino escribe una obra que se llama El diálogo con Trifón, que es un diálogo con un rabino, con un judío. Es quizá uno de los primeros diálogos con los judíos de los que tenemos testimonio. Y Trifón, que es judío, objeta a Justino, lo llama amigo y esto es muy hermoso, pero luego le hace una objeción. Dice así: en cuanto al Cristo, si haya nacido y se encuentra en algún lugar, todavía es desconocido. O sea, no sabe que lo es y no tendrá ningún poder hasta que no haya venido Elías a ungirlo y a hacerlo manifiesto a todos. Vosotros, en cambio, recogiendo, dice Trifón al cristiano, a Justino, vosotros, en cambio, recogiendo rumor vacío, os habéis creado vuestro propio Cristo, vuestro propio Mesías, y a causa de él ahora estáis yendo ciegamente a la ruina. Aquí estamos en el siglo II después de Cristo, entonces incluso antes que la Mishnah sea redactada. Y el judío Trifón reprende a San Justino. Le dice: no es posible que haya venido el Cristo, porque si vuestro Jesús, vosotros decís que es el Cristo, que es el Mesías, ¿dónde está Elías, que tenía que venir antes, que lo ha ungido y lo ha hecho manifiesto a todos? Y le dice el rabino Trifón a San Justino: os habéis creado vuestro propio Mesías y así iréis a la ruina. Y veamos cómo le responde San Justino, gran padre de la Iglesia. Dice así: también nuestro Señor nos ha transmitido en sus enseñanzas que sucedería precisamente esto cuando dijo que Elías vendría. Y nosotros sabemos que esto sucederá precisamente cuando esté por llegar desde los cielos en la gloria nuestro Señor Jesucristo, de cuya primera manifestación ya fue heraldo Juan. Y sigue: ya fue heraldo Juan, el Espíritu de Dios presente ya en Elías, fue en Juan. Aquel Juan surgido en el seno de vuestra estirpe como profeta, y después del cual entre vosotros no ha aparecido ningún otro profeta. Después del cual entre vosotros no ha aparecido ningún otro profeta. Es muy interesante esta respuesta de San Justino. Reconoce que Trifón tiene razón. Elías vendrá un día, en el último día, cuando vuelva el Mesías en la gloria, pero al mismo tiempo reconoce que el espíritu de Elías estaba presente en Juan el Bautista, y esto lo declara obviamente el mismo Jesucristo en Mateo 11:14, con referencia a el Bautista, cuando dice: si queréis aceptarlo, él, Juan el Bautista, es el Elías que ha de venir. Y aquí ved la importancia de este Elías que ha de venir. Y entonces ahora, y en el próximo episodio, profundizaremos para ir más aún en profundidad en este Evangelio. En la tradición judía profundizamos la figura de Elías. Obviamente los textos son muchísimos, porque de las grandes figuras del Antiguo Testamento, ninguna, claramente aparte de Moisés, ha alcanzado tanta popularidad e importancia en la tradición judía como Elías. Y esto aún permanece en la cultura semítica. Por ejemplo, entre los árabes, especialmente los árabes cristianos, el nombre Elías es un nombre hoy importantísimo, y se atribuye un gran papel al profeta Elías, y después en la tradición judía ha sido honorado más que cualquier otro personaje bíblico, aparte claramente de Moisés. Y como en el caso de la mayoría de las figuras de la tradición judía, también en el caso de Elías fue el relato bíblico la base de la tradición posterior. Y así Elías se convierte en tres cosas. Se convierte en el precursor del Mesías, se convierte en el hombre lleno de celo en la causa de Dios, como se ve también en la Biblia, y se convierte en el socorredor en las dificultades. Esto ya se ha visto en la Biblia: Elías como precursor del día del Señor, en el profeta Malaquías; Elías celoso en la casa de Dios, lo vemos en los 2 libros de los Reyes;
y Elías como quien socorre en las dificultades, lo vemos también en los libros de los reyes. Y así vemos las características de Elías en la tradición oral judía, para luego pasar a profundizar el Evangelio. En la tradición oral judía, Elías es descrito como aquel que está escondido, que está oculto en el mundo, y esto es muy interesante. A menudo Elías en la tradición judía se presenta muchas veces bajo disfraces, está escondido. Por ejemplo, la tradición judía aparece bajo las vestiduras de un árabe, eso también es muy interesante. Hay muchas historias y leyendas sobre Elías que visita al pueblo, visita a algunos del pueblo judío sin hacerse reconocer y llama a la puerta como cualquiera, como un itinerante, como un caminante, a menudo un peregrino, un pobre que llama a la puerta y que por lo tanto no puede ser rechazado, puede ser despreciado. He aquí, y por lo tanto Elías está escondido en el mundo, y esta tradición está muy bien afirmada. Luego Elías es también, ya lo he dicho, el maestro, en el sentido de que aparte del Mesías, que es el maestro por excelencia, pero también Elías es el maestro que resolverá cuestiones discutidas en la ley. Y la tradición judía, por ejemplo el Midrash, hace a menudo un paralelismo entre Moisés y Elías. Ambos son, digamos, asumidos al cielo. Y ambos tienen una experiencia de Dios muy cercana en el monte Sinaí. Luego Elías tiene también una misión de paz y es el patriarca de una escuela mística, según la tradición judía, y hace discípulos. Y por lo tanto él, que ha encontrado a Dios en el monte Sinaí, en aquella brisa suave, o mejor dicho, como se dice literalmente en hebreo, Kol de Mamadaka, o sea, en la voz de silencio sutil, literalmente, Elías mismo es el depositario de algunos misterios. Luego es también quien anuncia la resurrección y es el testigo de la resurrección en la tradición judía. Además, en la tradición judía Elías es sacerdote y a menudo es llamado sumo sacerdote. Veremos luego cómo esto se atribuye también a Juan el Bautista, que era sacerdote. Lo sabemos por el Evangelio de Lucas. Es sacerdote tanto por parte de padre como de madre. Y luego Elías es llamado el mensajero de la alianza. Esto también viene del profeta Malaquías. Yo enviaré a mi ángel, Malachi se dice en hebreo, yo enviaré a Malachi, a mi ángel, y se le llama Malach Berit, o sea, el ángel de la alianza, el mensajero de la alianza. Y sobre todo, Elías tiene un papel en la penitencia. Se dice, por ejemplo, en el Midrash, por el Rabbi Eliezer, que Israel no se arrepentirá lo suficiente hasta que no venga Elías. Y finalmente, muchas veces en la tradición judía, sobre todo en el Midrash y en el Targum, Elías está asociado al Mesías. Y el sacerdote Elías y el rey Mesías juntos harán volver a Israel de la dispersión, del exilio, lo reunirán. En particular, en el Targum hay un texto bellísimo, una inserción, hablamos del Targum Pseudo Jonatán al libro del Éxodo, capítulo 40, donde se interpretan las unciones del tabernáculo, del altar de los holocaustos y de la pila del altar del templo. Y esta es una ocasión para mencionar al Mesías, al ungido del Señor, en hebreo Mashiach. Mashiach, Mesías, significa el ungido, Christos, en griego el Cristo. Y en este texto del Targum se presentan tres figuras mesiánicas que provienen de tres tribus diferentes. De Judá se presenta David y el rey Mesías, que es un descendiente de David. Luego de la tribu de Leví se presenta Aarón, el primer sumo sacerdote, y Elías, que ha de venir. Y luego de la tribu de Efraín se presentan Josué, del Antiguo Testamento, y el Mesías, hijo de Efraín, que ha de venir. Entonces la figura de Elías es asociada tanto al sumo sacerdocio, a Aarón, como al profetismo, porque es el profeta por excelencia. Y así, por ejemplo, se dice en otro pasaje del Targum, y cito, dice Dios a Moisés, tú consagrarás el altar
y el altar será muy santo a causa de la corona del sacerdocio de Aarón y de sus hijos y de Elías, el gran sacerdote que está destinado a ser enviado al término de los exilios. Son los tiempos mesánicos en los que Israel será reunido. Y la próxima vez voy a mencionar un texto del Talmud muy interesante que habla del Mesías sufriente y donde Elías tiene un papel central. Entonces, esta palabra, como veremos la próxima vez, sea cumplida con San Juan el Bautista, el precursor, el profeta, que es el culmen del Antiguo Testamento y al mismo tiempo el culmen del profetismo del Antiguo Testamento, y al mismo tiempo abre la puerta al Mesías, y es de verdad el amigo del esposo que deja crecer al Mesías. También San Juan el Bautista tiene que hacer este descenso para ascender con Cristo, para dejar ascender a Cristo. Entonces también nosotros en este tiempo pascual dejamos las puertas abiertas a Cristo. Él no viene para quitarnos nuestra gloria, como esto muchas veces es nuestro problema. Pensamos que el Señor venga a quitarnos las cosas más lindas de la vida. No, no es verdad. Claro que quiere que hagamos espacio al Mesías en nuestra vida, que esto implica también renegar o negarse a sí mismo, pero en el mismo tiempo lo hace de verdad para dejarnos ascender con Él a la gloria de la resurrección. El Señor de verdad nos ama, nos quiere y quiere que nosotros seamos para esta generación San Juan el Bautista, anunciadores de fuego, testigos de su amor infinito al mundo, de la verdad también, porque este mundo necesita puntos de referencias, columnas. Claro, muchas veces no tenemos esta fuerza, pero el Espíritu Santo, si nos ha llamado a ser apóstoles, profetas de esta generación, en esta generación nos dará esta parresía, esta fuerza. Por eso tenemos enfrente todos los problemas del mundo, y muchas veces el demonio quiere desanimarnos, nos quiere que nos sentamos, que pensamos que somos nadie enfrente a los problemas del mundo, pero no es así. Por eso decían los padres de la Iglesia que cuando un cristiano reza, el mundo trema, y tenemos una misión muy grande, con humildad como San Juan el Bautista, pero dejar crecer a Cristo en esta generación para que de verdad su shalom, su paz pueda triunfar en el mundo. Gracias, os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima, y rezad por la paz de Jerusalén y, como dice el Salmo, Shalom Shalom Yerushalayim, pedid la paz para Jerusalén, pero también para la paz de Tierra Santa, del Oriente Medio y de todo el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. ליבי אם דקום עליי